Ecuador. Es el turno de el maestro Miguel Iglesias Mendoza. Él esta noche nos presentará el libro RECPE, ¿no? Reque, 300 años de transformación en la costa norte del Perú. Bien, Miguel Iglesias Mendoza junto a, en este caso, la maestra Neri Domínguez Pintado, son los autores de este libro, o la presentación en este caso del libro de esta noche. Ellos son egresados de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, son profesores de Historia y Geografía y Lengua y Literatura. 30 años de servicio magisterial en secundaria, promotores del desarrollo rural y también promotores de la institución educativa particular Constantino Carvalho. No sé si puedes pasar la siguiente diapositiva, por favor. A ver, el encargado, ok. Ambos nos presentan, en todo caso, es Miguel Iglesias Mendoza, el maestro Miguel Iglesias Mendoza, quien presentará el libro Reque, 3000 años de transformación del espacio costeño en el norte del Perú. Este libro tiene como autores, además del maestro Iglesias, a la maestra Neri Domínguez Pintado, ambos maestros de historia y geografía. Bien, maestro Miguel Iglesias, sea usted bienvenido a la Feria Virtual del Libro Pedro Ruiz Gallo 2023. Queremos un tanto escuchar la temática que aborda este libro para poder luego dar paso a algunas preguntas de parte de quienes nos están escuchando. Bienvenido. Muy buenas noches, estimados amigos. Para mí es un gusto poder participar de esta dinámica de trabajo por la cultura y la educación que realiza la Universidad Pedro Ruiz Gallo, la universidad en la cual yo estudié y pude egresar ya hace alrededor de 30 años, que justamente es el tiempo que yo tengo de práctica docente como profesor del Estado, pero también en la actividad privada, ¿no? Nosotros decidimos trabajar dos líneas de acción en la actividad profesional, las cuales nos han dado todas ellas satisfacciones. Y en ese trabajo que comenzamos hace ya cerca de 30 años, uno de nuestros objetivos fue la de desarrollarnos como personas, como familia, como institución, como colectividad, en un espacio denominado Reque. Reque distrito, Reque ciudad, Reque también entorno geográfico, cultural, natural y también histórico. Un espacio de vida que nosotros elegimos y que nos ha ido poco a poco concentrando en todo lo que somos y todo lo que queremos hacer. No nos arrepentimos de ello y estamos muy satisfechos de formar parte de esta comunidad. Una comunidad que tenía muchas interrogantes, en la cual no se había elaborado ningún documento de investigación extensa sobre su realidad. En este proceso de trabajo por conocer este distrito, nos chocamos con un libro, el único que había tenido como centro la parte lingüística de este pueblo hace cientos de años. En 1644 se editó un libro denominado El arte de la lengua yunga de los valles del obispado de Trujillo, elaborado por el cura y vicario de Reque, en este caso Fernando de la Carrera Idaza, en el cual tomaba a Reque como elemento dinamizador para el conocimiento, la interpretación y la traducción de la lengua muchic al castellano, a partir del interés que él tenía sobre el aspecto religioso principalmente. Pero desde ese momento nada se había hecho más en este pueblo de Reque. Nos llamaba la atención cómo don José Mejía Vaca,
en su libro Aspectos Criollos, había manifestado sobre lo ahistórico que es este pueblo, que le dio la espalda en muchas oportunidades a reconstruir su historia y su pasado de repente más interesante que el que esperábamos. Debido a eso, debido a muchas interrogantes que teníamos sobre el distrito, decidimos trabajar desde hace varios años con algunas personas que no concluyeron el proyecto, pero que sí se involucraron desde el inicio y en el proceso también. Pero definitivamente que como era un proyecto muy largo de 25 años de trabajo, en realidad no siempre los que comenzamos a veces podemos concluirlo. Esa es una dinámica que nos ha enseñado la experiencia y la vida. Entonces, este trabajo fue concluido por dos personas. Quien les habla, la profesora Domínguez, que da su justificación. Ambos, como somos promotores también de trabajo social, rural, participativo, educativo, a veces tenemos que cumplir diversas funciones y a veces nos tenemos que distribuir el trabajo. En este caso, quien les habla presentando el libro y ella en este momento vinculada a otras actividades educativas que tenemos y que tenemos que atender. Bien, entonces el libro parte de esas interrogantes y esa necesidad. Y bueno, responde también a diversos aspectos que para nosotros son trascendentes. Miren, el realizar una investigación, por ejemplo, documental en la Municipalidad de Reque antes del fenómeno del Niño de 1998 y durante el mismo también. Eso nos permitió acceder a documentos que ese año, el 1 de marzo de 1998, se perdieron, porque el fenómeno inundó la municipalidad y destruyó todo el acervo documentario y los libros que tenía esta institución municipal que venía desde el siglo XIX documentando la realidad y los problemas del distrito en unas horas. Algo sumamente lamentable. Reque ha tenido varios fenómenos del niño que lo han asaltado, pero dos de ellos le han robado la oportunidad de poder documentar toda su historia a partir del accionar de la municipalidad y se hubieran desarrollado muchas otras investigaciones. Entonces en nosotros estaba la responsabilidad de poder publicar algo vinculado a lo que habíamos podido recoger en la historia municipal que se perdió primero en 1925, un fenómeno del niño que destruyó la municipalidad, y luego en 1998 el fenómeno que destruyó el acervo documentario completo de la municipalidad. No quedó nada de los libros municipales, de actas, los libros contables del Fundo Chacupe, los diferentes documentos que se había, que estaban en ese acervo documentario. Entonces, por ahí había una necesidad de resumir en una publicación. Por otro lado, también el recorrido, el conocimiento, el espacio durante más de 2 décadas, indudablemente que directa, indirectamente, hasta por cansancio, uno va recogiendo muchos aspectos que luego al reflexionar constituyen temas de investigación. Por eso, este libro es importante porque rescata aspectos históricos que estaban perdiéndose, documentos que pudimos revisarlos nosotros antes de la destrucción del archivo documental, pero por otro lado también yo creo que parte de la necesidad de poder vincularnos a un proceso dinámico de investigación a la realidad de este distrito, debido, yo creo que a también un proceso de pérdida de identidad, pérdida de conocimiento, pérdida de tradiciones, que es normal en un pueblo como es Reque, un poco asaltado por nosotros, los migrantes. Yo soy un migrante, no soy un auténtico poblador primigenio, originario, natural, etcétera, etcétera, de este pueblo, pero mis abuelos decidieron venir a este pueblo, yo lo considero mío. Mis padres también vivieron acá y yo por lo tanto soy ya la tercera generación de Mendozas e iglesias que están vinculados a este pueblo. Por lo tanto, yo siempre he considerado este pueblo y eso se ha visto reflejado en la investigación, que es un pueblo de migrantes,
¿no? Que ha sido construido y reconstruido principalmente por una migración que ha sido constante desde tiempos prehispánicos debido al lugar estratégico que ocupa. Y por lo tanto muchos de los apellidos aparentemente auténticos de Reque vinieron también con oleadas de migrantes en tiempos prehispánicos y luego en tiempos coloniales y luego en tiempos republicanos hasta la actualidad. Reque entonces es un mar de migración que ha ido rodeando a su población auténtica, que ahora es una minoría y que no pasan de 5 apellidos tradicionales propios de aquí, de Reque. Eh, y bueno, este libro, que ya ven que ha sido toda una pasión para nosotros, una criatura que fue construyéndose a lo largo de más de un par de décadas, decidimos que se ocupara de 3 aspectos, ¿no? Para nosotros no fue ningún problema que tuviera un conocimiento básico y que se dispersara de repente en abordar 3 aspectos principales de la realidad: el espacio geográfico y su biodiversidad, el proceso histórico sobre este espacio geográfico y además de ello, la parte de la cultura viva y la tradición ancestral que ha sobrevivido hasta la actualidad y que va de generación en generación a través de una continuidad cultural. Entonces, en la parte del espacio teníamos diversas interrogantes, ¿no? Reque tiene una diversidad endémica, una biodiversidad endémica, ¿no? Posee flora y fauna que sea auténtica de este lugar y que podamos a partir de ello ver la posibilidad de conservar algunos espacios con flora y fauna endémica. Esa es una de las preguntas, ¿no? Por otro lado, el espacio geográfico había influenciado sobre el poblador de una forma importante. Cómo este espacio geográfico se ha transformado con el accionar humano y los fenómenos geográficos se fueron convirtiendo, estabilizando en hechos geográficos sobre esta parte del Valle del Chancay-Reque. El río es natural. Recordemos, estamos en una cuenca virreica, ¿no? Casi una de las pocas cuencas virreicas que existen en el Perú, ¿no? Y en la costa peruana, entonces cuyo río tiene 2 salidas, ¿no? Hacia el mar, no una, sino 2, formando un delta, un inmenso delta, ¿no? Que está vinculado a gran parte de la costa lambayecana y que va desde Lambayeque hasta Reque. Entonces, hablando de ciudades, por supuesto, y de pueblos. Estas preguntas y muchas otras aspectos más eran de repente los interrogantes iniciales para trabajar el espacio. A partir de ello, comenzamos a conocer, a describirlo, a analizarlo, a comprenderlo y encontramos que este espacio es sui generis, es muy interesante climáticamente, por eso es que gran parte de la atracción de la población migrante ha sido por el clima, porque hemos encontrado que es un espacio articulador entre el clima propio de la costa central y sur y el clima predominante en la costa norte, ¿no? Y que es por ello que tiene una diversidad también muy especial, ¿no? Estamos, por ejemplo, ante un corredor lomático que es el más septentrional de América del Sur, no solamente del Perú, sino de América del Sur, y que contamos en esta zona del distrito con más de una formación lomática que es, como sabemos, una área de vida propia del desierto costeño, desierto del Pacífico, que va desapareciendo conforme va hacia el norte. Y acá en Reque tenemos una formación lomática que es
ese es no solamente un espacio de vida para la parte natural, sino un espacio de interrelación cultural del hombre desde tiempos prehispánicos hasta la actualidad, ¿no? Aparte del conocimiento del espacio, del cual hemos obtenido diversas conclusiones interesantes y que puedan a partir de él generar otras investigaciones específicas, nos dedicamos también a conocer y a investigar sobre el proceso histórico, un proceso que es milenario, por eso el libro se denomina no solamente Reque, sino también está vinculado a la transformación de este espacio a lo largo de más de 3.000 años de ocupación del hombre, ¿no? El mismo que se asentó en estos lugares, en este desierto, que solamente es interrumpido por que en la parte más baja existe una zona de vida vinculada al cauce y a los canales de riego, que genera una explosión de vida, ¿no? Pero que está rodeada por el desierto costeño, por un desierto que es inmenso y que ahora últimamente ha generado todo una polémica porque algunas personas que están a cargo de las decisiones políticas han decidido comenzar y se han fijado en un espacio que había reservado el Estado a través de la FAC, la Fuerza Aérea del Perú, como un polígono de tiro. Son 26.000 hectáreas que forman parte de la comunidad de Reque y la zona que rodea al distrito, que fueron reservadas y que ahora tienen mucho interés económico para el desarrollo de un proyecto de repente de agroexportación que genere muchos cambios en la zona, ¿no? Pero Reque pues tiene dos grandes ecorregiones, posee dos grandes ecorregiones, no solamente el desierto costeño o del Pacífico, sino también el bosque seco ecuatorial, ¿no? Que cada vez se está extinguiendo debido a la deforestación, a la ocupación humana en sus actividades tradicionales y otras, ¿no? Entonces el proceso histórico ha partido de hace miles de años con la ocupación del valle, ¿no? De la parte central del valle y de las zonas contiguas también. Si bien en la parte central hay mucha disturbación por presencia del hombre, en las zonas periféricas, por decir así, del valle, en el desierto mismo, en los cerros, ha permanecido como hace miles de años la obra humana, ¿no? El desierto ha conservado y justamente estos cerros que están en medio del desierto han permitido conocer mejor el distrito de Reque, su origen, su desarrollo, sus transformaciones, sus ocupaciones continuas por parte de los pueblos que se expandían en la costa norte del Perú y cuya ocupación permanece intacta en los cerros. Por eso es que nuestra pasión por los cerros ha ido vinculado a los espacios de vida que son, pero también al hecho de que nos dan muchísima información que ha permanecido intacta, casi inalterada durante cientos a miles de años, esperando que podamos a partir de ello conocer más nuestro proceso histórico en esta zona del Perú. Entonces, esto es la parte prehispánica que yo creo que merece ser mucho más conocida en los diferentes lugares que de repente ustedes han escuchado por ahí, Siete Techos, Los Gentiles, Cerro Reque, Huaca Miraflores, La Calera, etcétera, pero algunos de los cuales no eran conocidos, ¿no? Reque solamente tiene alrededor de 5 lugares considerados como patrimonio de la nación, pero acá nosotros tenemos en realidad más de 50, ¿no? Y nosotros en realidad nos preocupa el hecho que la Dirección Desconcentrada de Cultura, que ahora está en este caso dirigida por un educador, lamentablemente tiene pocos recursos y poca operatividad para poder primero inventariar el patrimonio y proteger el mismo antes que desaparezca, dado el proceso de transformación
que hay en el valle, ¿no? Y que algunos de los cuales generan muchos problemas, como la dinámica de la extracción de piedra, las chancadoras de piedra y otras más que están disturbando el paisaje natural y cultural, generando muchos impactos negativos y que, bueno, ya hemos visto que se basan a veces en la regularización, en los permisos posteriores, etc. Bueno, el proceso histórico ha continuado. Ya los españoles, cuando llegaron, no quisieron ver a la población en sus lugares primigenios, cerca a sus centros rituales, cerca a sus huacas, a sus huancas y a otros lugares que los vinculaban con su religiosidad y su vivencia antigua, y decidieron trasladarlo. Y en 1566 los trasladan a lo que ahora es el asentamiento de Recpe, el lugar de barro, como dice la lengua mucheque, ¿no? Y eso nos permitió también desmitificar algunas cosas que vinculaban el nombre de Reque a la espuma de la chicha. Encontramos que nada vinculado a la chicha quiere decir Reque o Rexi, sino está vinculado más bien a un elemento importantísimo en la cultura de la costa norte, que es el barro, y cómo no denominar a un pueblo el lugar de barro como es Reque, y a partir del cual, en este lugar donde fueron reubicados la población que vivía en comunidades dispersas en lugares antiguos, en lugares donde ahora están los asentamientos prehispánicos más importantes, se congregaron en este lugar por diferentes razones. Por el lugar estratégico, porque tenía gran cantidad de agua, porque estaba cerca de los caminos, porque era más fácil transitar y disponer de la mano de obra, porque era el lugar de vínculo entre el desierto y la zona de las poblaciones cercanas en los otros valles, por diferentes razones, por razones religiosas también, para separarlos de sus antiguos adoratorios y lugares primigenios de culto, es que se crea ya este pueblo definitivamente que existe de la época colonial, a partir del cual de pueblo, de naturales o de indios, como algunos ya no quieren denominar, porque es un tema de repente, bueno, que merece otra discusión, se convirtió en un curato, en una encomienda primero, formó parte del corregimiento de Saña, luego del partido de Lambayeque, como parte del obispado y de la intendencia de Trujillo. Así pasó su vida colonial, ¿no? En ese proceso, durante la época colonial, perdió a sus representantes comunales, a la misma comunidad fue desapareciendo en base a lo que ahora hemos visto, ¿no? La acción positiva y a veces negativa también del proceso de independencia, donde desconocieron a las comunidades y que se van a ser otra vez reconocidas durante el gobierno de Augusto B. Leguía, y también con algunos temas de contradicción, ¿no? Que no son el objeto de esta aclaración sobre el libro, pero que yo los invito a leerlo para que vean de repente algunas situaciones que son parte del Perú, porque Reque es parte del Perú. Entonces, el proceso histórico colonial va a generar que también se creen el cabildo de naturales, que va a ser quien tome en algún momento la representación de la comunidad o la comuna, como comuna, y va a ser quien luego sea propietario de tierras. Aquí en Reque pasa un tema muy interesante sobre la propiedad de la tierra. Aquí se puede ver propiedad de la iglesia, ¿no? Los montes de la iglesia, una gran propiedad. La propiedad comunal, ¿no? Que estaba principalmente vinculada a los sitios con poca importancia agrícola, las parcelas individuales y la propiedad municipal, una gran propiedad municipal llamada el Fundo Chacupe, y la propiedad también hacendataria, que es la Hacienda Miraflores. O sea, se ve todo el tipo de propiedad que son característicos en el Perú colonial y luego en el Perú republicano, hasta ya bien entrada el siglo XX, ¿no? Entonces,
es un tema también muy apasionante que necesita ser investigado con especialización, ¿no? Entonces, el Enrique va a pasar ya al proceso de independencia, donde su cabildo es considerado el cabildo patriótico de Enrique por su contribución material con el proceso de independencia, que tuvo como centro principal a Lambayeque en este momento, y a partir de eso Enrique va a ser convertido en distrito. Acabamos de cumplir 200 años como distrito de Reque, porque los distritos más antiguos en el Perú, que eran las parroquias coloniales que fueron convertidas en distritos, el 12 de noviembre de 1823, con la primera constitución, se convirtieron en distritos republicanos, ¿no? Posteriormente, pero ya se reconocieron como distritos y han pasado esta fecha muy desapercibida. En mi pueblo, bueno, el alcalde quiere transformar, quiere hacer historia, pero quiere hacer historia transformando los acontecimientos históricos y no reconociéndolos, y más bien fijándose en otros menos trascendentes. Pero bueno, son ópticas que a veces duran solamente lo que dura una autoridad, ¿no? Y siempre a veces las autoridades quieren poner de repente una línea del tintero, ¿no? Pero de repente esa línea se convierte en borrón y cuenta nueva. Y sigamos. Entonces, Reque se convierte ya en un distrito republicano con una municipalidad muy activa, una municipalidad de repente diferente a las otras, muy ordenada, que administra impuestos, que administra escuelas, que genera escuelas municipales. Así nacen las escuelas acá con los decretos que dan, si bien el gobierno central, en las disposiciones de los gobiernos, recordemos, principalmente del civilismo, ¿no? Que genera muchas escuelas en el país, de ámbito municipal, ¿no? Y en el siglo XIX, Reque va a ir transformándose de un pueblo muy pequeñísimo, que es concentrado solamente en unas 4 o 5 calles, por la migración que va llegando desde la zona andina. Por diferentes razones ya aparecen algunos apellidos que ahora son tradicionales en Reque, pero que llegaron en el siglo XIX, ¿no? Apellidos Arbulú, Hurtado, Leiva, etcétera, ¿no? Huerta, etcétera. Bien, entonces se va transformando en un pueblo un poquito cada vez más grande, que en 1908 reconocido como villa. Y esta villa en 1993 se va a convertir en ciudad. Bueno, todo ese proceso lo pueden ustedes leer en el libro, que lamentablemente ya está agotado, ¿no? Fue editado por la empresa Cerro Verde, ¿no? La minera Cerro Verde, que acá no tiene una mina, acá lo que tiene es una concesión para planta de energía, y decidió invertir parte de los recursos que tiene para inversión social en la edición de este libro durante la pandemia, en el año 2021, ¿no? Hace alrededor de 2 años se editó ese libro, se repartió en la población y se agotó también. Por eso nosotros estamos prestos a poder publicar ya la segunda edición, que va a ser de repente con la participación de otras instituciones, pero también interesadas en el quehacer educativo y cultural de Reque, ¿no? Y que esperamos que el 2024 se pueda desarrollar ya esta propuesta. Y por último, el libro también, antes de terminar, disculpen, yo a veces se me pasa el tiempo, porque en realidad conversar no solamente de un libro, sino conversar de mi pueblo es para mí sumamente apasionante. En la última parte de este documento bibliográfico está dedicada a la cultura tradicional, a la cultura popular, que Reque, al ser un pueblo de origen muchi, ¿no? Asaltado por la migración, ¿no? En realidad se ha formado una cultura muy, muy, de repente, sui generis, ¿no? Que se puede reflejar en su cultura, en las tradiciones orales, ¿no? Pudimos recoger muchas tradiciones orales que eran la respuesta
y el sincretismo religioso, lo mismo en la tradición religiosa también se ve mucho sincretismo que viene desde tiempos prehispánicos y que amerita una investigación. Tenemos acá santos que son como los dioses prehispánicos, ¿no? Santos por un lado buenos, pero por otro lado que matan, que se les ocurre matar a todos sus feligreses en noviembre. Por lo tanto, no es, tenemos un santo no recomendado para gente que quiere vivir mucho y no quiere estar en Reque en noviembre, ¿no? Porque hay una tradición que mencionaba, y voy a ser breve en ese aspecto, ¿no? Uno de los antiguos recanos, que fue alcalde de este pueblo, que no voy a mencionar su nombre porque el formato del cuento es un poco para adultos, ¿no? Se reunió un día con toda su prole y dentro de ellos sus nietos que lo rodeaban, ¿no? A los 80 años de edad, este señor, bueno, estaba ya en su proceso de repente de despedirse de sus nietos, de su familia, ya han hecho una gran reunión. Y aquí en Reque hay tradición, pues, que el santo se lleva a muchos de sus feligreses en noviembre. Y eso fue durante la pandemia el terror, ¿no? Porque, eh, porque fue el mes que más murieron por COVID aquí en el pueblo, ¿no? O sea, el cuento se hizo realidad. Y ese cuento justamente lo contamos por las redes sociales en el mes de noviembre y tuvo un impacto bastante interesante, ¿no? Y por eso la necesidad de hacer el libro, no vaya a ser que los autores terminen también en noviembre y no se hubiera podido hacer el libro. Entonces, este señor se rodea de su familia y sus nietos le cuenten, abuelito, perdón, le piden que les cuente, abuelito, ¿por qué no nos cuentas algo de San Martín, no? Dicen que San Martín se lleva en noviembre a la gente, a sus feligreses, a los que más creen en él. Sí, les dice, eso dice la gente. Y la verdad, que estamos en octubre, ¿no? Y eran los últimos días de octubre. Estamos en octubre. Y yo no sé a qué cojudo se llevará San Martín en noviembre. Bueno, la familia se sintió tremendamente impactada cuando al día siguiente, que era 1 de noviembre, el primer muerto era don Baldomero Hurtado. Una persona muy tradicional, alcalde, exalcalde de Reque, que había decidido formar parte de la tradición con su vida. Entonces, como esta narración, existen muchísimas en las cuales se ve mucho sincretismo religioso desde tiempos prehispánicos que merece ser estudiado, como el culto a las cruces, ¿no? Que también es muy especial y es el remedio de los recanos a la amenaza de la oscuridad, del demonio, de lo maléfico, etcétera. Por eso en Reque hay cruces en todos los caminos, en los cuartos, en todos los lugares especiales donde la gente debe ser protegida del mal por una cruz, ¿no? La modernidad ya nos está arrancando alguna de las cruces, ¿no? Pero algunas todavía quedan en sus lugares desde el siglo XIX, desde la época de la oscuridad, donde la gente se reunió para poder dar una respuesta al ingreso del demonio al pueblo mediante la colocación de cruces en lugares muy especiales y estratégicos. Así como esto está la tradición de los músicos, que viene desde tiempos prehispánicos y por eso Reque es una tierra de músicos, ¿no? Donde muchas familias viven de la música de generación en generación, así como también las comidas y las bebidas. Lamentablemente ahora las comidas y las bebidas tradicionales son sinónimo de pobreza y no debe ser así. Nosotros estamos, yo creo que, decididos a cambiar esto. Y las tradiciones y la cultura deben más bien generar oportunidades de mejorar vida, no oportunidades de ligar a familias a circuitos de pobreza donde solamente pueden desarrollar actividades que les permiten la sobrevivencia, vender una canasta de tamales diario, ¿no? Poder vender unos cuantos vasos de chicha, ¿no? En un lugar donde los antropólogos y los visitantes extranjeros hablaban de un pueblo muy festivo, donde la gente bailaba sin zapatos, donde levantaba el polvo de las casas que eran con pisos de tierra. Esta tradición que merece ser rescatada y nosotros le dimos el interés necesario y no quisimos pues apartarlo y decir, mira, ¿sabes qué? Solamente porque nosotros somos
vinculados a historia más, entonces trabajamos el tema histórico, esto lo dejamos para una segunda publicación, para una segunda edición, para otro libro, etcétera, y yo alargo la situación como capítulos de de una novela, ¿no? No, quisimos abarcarlo todo, lo más posible. Estaba en juego en ese momento de la pandemia nuestra vida y no sabíamos si íbamos a poder editar otro libro o no. Y era nuestra responsabilidad y nuestro compromiso social con este pueblo el de poder darle un libro que le informara de su realidad y tuviera de repente alguna de las respuestas a todos los muchachos, todos los niños, todos los jóvenes, todos los universitarios que los profesores los envían a los pueblos a recoger información, pero se encuentran aquí en Reque que no hay nada de información, que su municipio no tiene absolutamente ninguna información y todos dicen vayan a ver a Miguel Iglesias, vayan a ver a Neri Domínguez, y todos los días tenemos personas buscándonos y a veces nosotros no tenemos el tiempo también para responder algunas preguntas. Y por supuesto este libro también constituye alguna de esas respuestas. Muy bien, entonces espero no haberlos aburrido, podría conversar más, pero de repente algunas preguntas yo lo dejo ahí y los invito a que puedan leer, no este libro, sino la siguiente edición, la segunda edición que va a ser el próximo año, que es de repente una visión de un pueblo tradicional de la costa norte del Perú, que ha transformado su espacio, que ha convivido con su biodiversidad y que ha generado a partir del territorio y el conocimiento y la presencia humana una cultura milenaria que ha sobrevivido como una continuidad hasta el presente. Muchísimas gracias. Bien, muchísimas gracias, maestro Miguel Iglesias, ¿no? La cultura es la memoria del pueblo, la conciencia colectiva de la continuidad histórica y el modo de pensar y de vivir de su población. Este libro definitivamente se convierte, pues, en una contribución que un equipo de profesionales dedicados a la investigación, a la educación y a la identidad local nos ofrece, ¿no? A través del recojo de narraciones populares, de textos históricos, de textos ambientales, que han sido en este caso recogidos y que guardan esa memoria histórica de uno de los distritos, en este caso, que forma parte de la región Lambayeque, como es el distrito de Reque, ¿no? Ha sido muy apasionada la presentación de esta noche porque nos habla con mucho cariño del pueblo en el que usted manifiesta se convierte en la tercera generación de la población de migrantes que llega en este caso a este lugar. Bien, nos gustaría, en este caso, maestro Miguel Iglesias Mendoza, un tanto que nos pudiera manifestar a través de palabras finales, donde de repente o sea, cuál es la utilidad de esa información que ustedes nos ofrecen. Podemos observar que aparecen, por ejemplo, información en la página web de la IE Constantino Carvalho, donde imagino aparecen extractos de esta publicación realizada por ustedes, pero ya desde su experiencia como docente también, en este caso, ¿cuál es la recomendación para que didácticamente pueda trabajarse alguno de los ejes temáticos que aborda este libro? Sí, en realidad las investigaciones tienen que, para nosotros los docentes, tienen que aterrizar en la parte educativa, en la parte pedagógica, si no, de repente no tendrían alguno de los sentidos más importantes de un trabajo de investigación. Por eso es que nosotros pretendemos, por ejemplo, ya lo hemos hecho, por ejemplo, parte de ese producto está en la página web del Constantino Carvalho como fuentes documentales, porque fue elaborado para los docentes, para que los docentes puedan acceder a una información mínima que resume el libro en aspectos, en textos ambientales, en textos históricos, en tradiciones culturales, en tradiciones orales, y que puedan trabajarlo con sus estudiantes. Sin embargo, existe la necesidad ya, y estamos trabajando en ello, para poder desarrollar una propuesta cultural,
a nivel de Reiki, que sea de repente un referente también sobre fuentes documentales vinculadas al desarrollo, al fortalecimiento de las competencias en ciencias sociales y en comunicación principalmente, con la finalidad que pueda convertirse en un documento de trabajo ya definitivo de los docentes, de los estudiantes, que a veces no pueden contextualizar, diversificar por un lado y por otro lado, a partir de las demandas del Ministerio de Educación que aterricen en su realidad. Recordemos que a veces muchos docentes no pertenecen a nuestra comunidad, vienen a trabajar de otros lugares, de otros espacios de vida, y si no tienen la información adecuada, bonito sería que todos sean investigadores y pues, logren su propio conocimiento, sus propias conclusiones y por lo tanto puedan definitivamente trabajar con sus propios documentos y materiales, ¿no? Pero bueno, no necesariamente esta es la realidad general de la educación peruana y por lo tanto hay que poder poner a su disposición un documento que pueda ser útil para ellos y que pueda el conocimiento y la información que nosotros hemos podido recoger a lo largo de décadas que sirva activamente para la educación. Nosotros estamos avanzando en este proceso en nuestra escuela, porque nuestra escuela es parte de un proyecto de desarrollo local. No entendemos que simplemente es un espacio de conocimiento o de educación secundaria como es en nuestra escuela, sino es parte de un proyecto mayor que está dirigido al desarrollo local, a generar oportunidades que nosotros no tuvimos cuando estudiamos educación básica y que ahora nosotros nos permite justamente a partir de las experiencias logradas en la universidad y en otros ámbitos de conocimiento donde se ha invertido mucho en nosotros, el Estado, la cooperación internacional, etcétera, y otros ámbitos a los cuales hemos podido acceder para poder brindar esta posibilidad de trabajo con los estudiantes y con los docentes. Entonces, va a aterrizar en un documento educativo necesariamente. Bien, maestro Miguel, el profesor Juan Carlos Vidal Villalobos lo felicita por la exposición brindada esta noche. Él manifiesta que es un trabajo muy noble el recuperar la memoria histórica de los pueblos de Lambayeque. Pero a su vez, él le quiere plantear la siguiente interrogante, ¿no? Si el término reque tiene alguna significación en idioma muchic, y de qué manera puede conseguirse el libro que esta noche usted nos ha presentado. Bien, sí, el libro que lo tengo acá, que es uno de los pocos ejemplares, no es una fantasía, el libro existe. No vayan a pensar que solamente es un diseño digital, porque ahora podemos editar un libro a nivel digital solamente y hacerle un diseño, una carátula, una carátula y magnífico, ¿no? El libro sí existe, ¿no? Entonces, este libro ya está agotado, lamentablemente. Particularmente yo, debido a la necesidad de la gente, he tenido que irlos entregando poco a poco y yo como autor me he quedado con un solo libro. El último, anterior, que regalé, hace una semana vino el comisario de la policía y me dijo, señor, me han informado que usted tiene un libro, yo necesito conocer a este pueblo, voy a trabajar aquí algunos años y quisiera que usted me pueda brindar un libro. ¿Cómo poder negárselo? Yo tenía dos, que me habían quedado dos después de todo el proceso de entrega, ¿no? Entonces, ni modo, había que entregarlo nomás y preocuparse por la siguiente edición del libro, ¿no? Que estamos trabajando para que sea el próximo año. Y que si este libro tuvo o tiene 380 páginas, la próxima edición va a tener más de 500 páginas porque ya estamos trabajando en ello, ¿no? Entonces, un libro ilustrado, documentado, que pueda ser utilizado por docentes, por estudiantes de básicos, universitarios, que de repente ya no tengan que necesariamente irme a buscar, ¿no? Porque a veces no puedo
o no me encuentran, o estoy en mis actividades educativas normales que a mí me llevan todo el día, ¿no? Yo soy profesor tanto de una institución privada que nosotros tenemos como promotores, como también de una institución pública. Ahí está mi compromiso también con el Estado, yo creo con el país, ¿no? De las dos formas en las cuales nosotros los docentes podemos trabajar, desde una iniciativa privada, pero también desde un esfuerzo público. Bien, Entonces, el término reque, para centrarnos en ese aspecto, ¿no? Eh, eh, yo toda mi vida siempre escuché que reque proviene de la palabra rexi, que quería decir supuestamente espuma de la chicha, ¿no? Entonces, y que de ahí fue denominado este pueblo, etcétera, hasta que nos pusimos a buscar, pues, en los diversos documentos sobre Muchic, incluso hechos en Reque, ¿no? Como el de Fernando de la Carrera, por ejemplo, que fue hecho en Reque y que tiene un par de narraciones sobre Reque, que la recogió Fernando de la Carrera, un par de la tradición oral. Y bueno, en ninguna parte del libro menciona que Rexi o algo parecido significa Reque, o significa chicha, o significa algún elemento vinculado a chicha, espuma, vasija, nada. Es más, ahí la traducción de chicha es curcio, ¿no? Y hay otros elementos que se utilizan en la chicha que tienen diversos nombres, pero nada parecido a Rexi. Entonces nosotros quedamos sorprendidos. ¿Y cómo apareció el término Rexi? ¿En qué momento? Y bueno, sí, apareció como una leyenda urbana hace algunas décadas, donde algunos docentes quisieron encontrar una explicación al nombre Reiki y terminaron de repente inventándola, ¿no? Así como una de mis informantes, una anciana, que yo le preguntaba por el término, y me dijo que las antiguas recanas decían que Reque, el nombre Reque viene de riqueza, ¿no? Entonces, ha habido muchas interpretaciones populares sobre el término, ¿no? Entonces no podemos condenar ni juzgar la intención que tienen algunos en tratar de explicar el término. La única explicación documental que generó una polémica hace algunos años fue la encontrada en el documento de Brunick sobre el idioma muchic, ¿no? Y también de otro autor, y que había una palabra muy cercana a Rexi. Creo que solamente una letra era diferente. Y lamentablemente, y eso generó el escándalo, que Rexi significa puta. Entonces, imagínense el pueblo de putas. No, 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 no. Ahí no estaba la explicación. Entonces, cuando seguimos revisando los documentos de Bruni y de otros más que han trabajado la lengua muchic, encontramos que un visitante alemán, por ejemplo, que antecedió a Bruni y que visitó Reque, que visitó Eten, ¿no? Y fue un etnólogo también importante junto con Bruni. Este señor recogió en Eten unos términos, ¿no? ¿No? Como Recpanek, ¿no? Que significa recano. Y las personas, los informantes, le dijeron que había un término del cual había derivado Reiki, el término Reiki, ¿no? Que era Rak o Rek, que es una palabra muchi que significa barro, ¿no? Entonces, eh, eso sí es muy relacionado a la cultura moche, muy relacionado al pueblo de Reque, que es un pueblo de agricultores, fue un pueblo de ceramistas. Aquí desapareció el último ceramista hace 20 años y desapareció sin pena ni gloria. Y tuvo que morir de repente, sin que lo podamos entrevistar, sin que él dijera que había, porque es un apellido tradicional y le llamábamos los olleros, ¿no? A esa familia, ¿no? Había desarrollado esta actividad de generación en generación hasta que le llegó el momento de morir y de no trascender pasando su trabajo a las otras generaciones, porque las demás personas dijeron,
decidieron no dedicarse al trabajo de cerámica. Ahora algunos de ellos son mototaxistas. Mejor ni hablar de ese aspecto. Bien, Entonces, bien, de ahí sí. viene el nombre y la explicación que luego ha derivado en Requi, en lugar de barro. Bien, entonces, le agradece, Juan Carlos, por la respuesta brindada. Bueno, habría mucho más por conversar en la dinámica de la vasta información que este libro ofrece no solamente a la comunidad en lambayecana, sino en el ámbito nacional, como una fuente de consulta respecto a la cultura de los pueblos, en este caso, Requi. Le quiero agradecer a nombre de los organizadores de esta primera feria virtual, o esta tercera feria, perdón, virtual del libro Pedro Ruiz Gallo 2023. Y bueno, habrá seguro en algún otro momento oportunidad para seguir dialogando respecto a otro material que usted y su grupo de investigadores pueda ofrecernos. Bien, doctor Miguel, muchísimas gracias. Vamos a...